Vamos a ir arrancando porque de hecho vamos con un poquito de retraso y además con un poquito de susto porque yo reo y releo el programa y veo taller 1, taller 2, taller 3, mañana taller 4, mañana también taller 5 y sin embargo veo que ahora toca una mesa redonda, ¿no? O sea, y esto me ha dado un poco de pánico y he pensado en, parafraseando a Johnny Rotten, aquella canción que tenía This is not a love song, this is not a workshop. Yo intentaré que sí que lo sea, aunque el arranque y titularmente sea una mesa redonda, vamos a tratar de seguir con este espíritu dinámico y de intervención, interpelación y más allá de preguntas, bueno, pues comentarios de todo tipo. Lo que nos congrega en esta mesa taller es el estudio de la memoria democrática y probablemente quizás sea esta, como digo, la sección más reflexiva, intelectual del festival, que vamos a tratar de que no tenga tanta carga en esa línea, ¿no? La suerte es que a la vez tenemos a cuatro pesos pesados para hacer una reflexión a cuatro voces, por lo menos el arranque, que sea a cuatro voces, y luego las voces de todos nosotros, de todas nosotras, ¿no? Cuatro voces que están aquí en la mesa con unas trayectorias profesionales que le quitan el hipo a cualquiera, ¿no? Entonces, como podríamos pasarnos la mitad del tiempo contando sus trayectorias profesionales, doctores tiene esta mesa, dos antropólogos, Paco Ferrandiz y Yolanda Exiela, una socióloga, Cristina Santamarina, y un historiador que todos conocéis porque ya ha intervenido y ha presentado estas jornadas, como es Jesús Suso Izquierdo. Cada uno de ellos con enorme rodaje en docencia, con textos escritos, libros, en fin, como digo, trayectorias para quitarle el hipo a cualquiera. Y en el arranque, hablando con ellos, yo pensaba, para que pudiéramos todos escuchar sus voces y un poco un primer impacto de una primera reflexión, hacer un rondo rápido con una o dos preguntas para que contesten. Esto ya lo hemos venido hablando un poquito, ¿no? Deben estar un poco cansados de mis correos. Lanzo dos preguntas que contestan rápido y luego como los tres ejes fundamentales que van a guiar la sesión de hoy. Tres ejes que se plantean a priori, pero que pueden desembocar en lo que nosotras queramos, ¿no? Así que para los cuatro de la mesa, en el orden que queráis, a lo mejor podemos empezar de allí con Paco. Lanzo dos preguntas que a lo mejor también nos sirve a nosotros para contestarlas en un momento dado, ¿no? De contestación rápida. ¿Qué significa para ti memoria democrática? Y dos, ¿cuándo detectaste que el concepto memoria democrática, memoria histórica, empezaba a ser relevante en términos sociales? Adelante. ¿Quién empieza? ¿Empieza tú? Bueno, empiezo yo. No sé por qué me toca a mí esta función de presentador en este festival, pero bueno, la asumo. Gracias, Coro, joder, por esta presentación que saca los colores, ¿no? ¿Qué significa para mí memoria democrática? Podríamos hablar de memoria democrática como el pasado de la democracia, que es lo que realmente la Secretaría de Estado pretende, ¿no? Hacer una suerte de memoria casi oficial, con el problema que esto implica, porque claro, una memoria oficial de la democracia en España pues siempre va a traer tensiones, puesto que no hay una sola memoria de aquello, hay memorias, como decía el secretario de Estado, pero luego la ley parece que no lo cumple. Pero bueno, más que eso, para mí memoria democrática es básicamente la democracia de la memoria, es decir, el pluralismo democrático, las posibilidades de pensar el pasado desde muchas vertientes, con mucha tensión, y siempre planteando que esa tensión es irresoluble. Es irresoluble porque los sujetos estamos anclados en territorios identitarios a veces antagónicos. Yo diría que la mayor parte de las veces muy antagónicos, ¿no? Y cuando empecé a sentir que el proceso de memoria democrático estaba creciendo o estaba planteándose, pues yo cuando emergió el movimiento social de la memoria histórica, que todos conocéis bien, es decir, cuando el movimiento social por la restauración de cierto genocidio, llamémoslo así de una vez, a ver si podemos aplicar este concepto a lo ocurrido en España desde el año 39 en adelante,
pero también, sobre todo, cuando hay una cierta sordera en la sociedad civil, ¿no? Una sordera generada por esta cultura de la transición que no ha querido escuchar, que no ha querido plantear preguntas al pasado reciente y que de repente esa sordera es rota por ciertos movimientos y ciertas inquietudes y yo diría por ciertas identidades, entre las cuales me incluyo, porque yo soy parte de esa identidad. Soy parte de una identidad de una generación X, llamémosla X, que intentó resolver el problema del discurso hegemónico de la transición y su discurso o su relato que nos abordaba como sujetos pasivos, como sujetos que habíamos encontrado la democracia europea sin luchas, donde desaparecían los movimientos sociales desde el vecinal al asambleario, pasando por otros muchos que estoy ahora mismo olvidando, pero todos esos movimientos estuvieron ahí. Con lo cual teníamos un discurso de los ganadores, de los triunfadores, y ya no estoy hablando del franquismo, estoy hablando de la democracia, y teníamos una serie de discursos y memorias que estaban anclados en la sociedad civil, la de los perdedores. Y esas son las que mi generación, como los que creo que aquí estamos, queremos reivindicar. Supongo que seguimos entonces así este turno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buena tarde. Muy contenta de estar aquí con mis compañeros. Y ciertamente, bueno, es un reto, ¿no? Por un lado, cuando me planteó, ¿no?, que reflexionara sobre qué significaba para mí la memoria democrática. Bueno, la verdad yo creo es que supone una toma de conciencia, porque además es esto, digamos, cuando el gobierno lo pone en marcha es 2005, me parece, ¿no? Una toma de conciencia de que no se había reseteado suficientemente el Estado democrático español respecto a lo que era su pasado, ¿no? Y entonces era una búsqueda o un intento de tomar conciencia, de tomar posición y también de intentar crear una historia más compartida, ¿no? De perspectiva de futuro. Eso es como yo lo entendí. Y respecto a la segunda cuestión que comentaba, ¿no?, sobre cuándo detecté que el concepto de memoria democrática empezaba a ser relevante en términos sociales, bueno, yo tengo que decir que aquí soy como una infiltrada, creo, ¿no? Porque yo en realidad, es verdad que soy antropóloga, pero yo estoy trabajando temas de memoria colonial y entonces ya para mí yo he detectado como una oportunidad lo que es la memoria democrática, porque de alguna manera nos permite continuar en supuesta estela que abre la memoria democrática en sí misma, porque es una revisión también de los efectos, no solo guerra civil, sino efectos del franquismo, con un intento de crear una sinergia entre generaciones, también para mirar hacia el futuro, ¿no? Y nosotros, los que trabajamos el tema de la memoria colonial española, ya saben lo mal que está en el caso de las Américas, que 500 años más tarde sigue no se piden disculpas, ¿no? Imagínense cómo está África, ¿no? O sea, África es la gran invisible, ¿no? Entonces yo para mí creo que es la gran oportunidad que tenemos los que investigamos estos temas. Por ejemplo, aquí en Madrid, Gonzalo Fernández Parrilla, en Galicia está César Domínguez, después somos una red también a nivel internacional, ¿no?, que al final estamos publicando básicamente en inglés en el extranjero, porque aquí hay cierta incompresión o no hay interés, ¿no? Y yo creo que estamos pensando que quizás es la oportunidad para que se tome conciencia en España de cuál ha sido su pasado colonial en África, que es muy reciente, pues la última de la descolonización, la última fue la del Sáhara, ¿no? Y siento si me he alargado, que no era mi intención. Bueno, me sumo a los agradecimientos, claro, los doy por supuestos para ser breve. Tendría que decir que en el caso mío particular, que como Yolanda, posiblemente yo soy una infiltrada aquí porque mi actividad y mi pasión es la sociología y la politología. Son mis dos grandes pasiones, pero no podemos desprenderla de la historia. ¿Cómo separar esa pasión de la historia? O sea, que la pasión por tratar de comprender la realidad que vivimos inevitablemente lleva a paseos como de mancha de aceite, como si una mancha de aceite fuera para atrás y se acercara y se moviera para los lados y tratara siempre de buscar en las fallas, en las filtraciones de otro tipo de circunstancias. Hay una cuestión que me interesa nombrar en esta cosa de la memoria democrática y fue el impacto que significó para mí leer un libro sobre la guerra civil en Grecia, no en España, mucho antes, muchos siglos antes, donde descubrí que las mujeres tenían prohibido llorar en público, porque eso bajaba la moral. Y creo que fue el momento donde yo descubrí que había un 50% de la humanidad que estaba oculto
en la historia. Y que ese ocultamiento, por ejemplo, la prohibición de llorar en público, ponía en juego no solamente una cosa puntual, sino toda una manifestación de la condición de cómo somos sujetos a lo largo de la historia, entendiendo que la historia es en este momento mismo, no solo el pasado. Bueno, yo también me voy a quitar la mascarilla cuando hable, porque me asfixio un poco. Es que son preguntas, ¿eh? Yo, de alguna manera, pues hablaría de una serie de contrastes sobre qué es la memoria democrática, porque yo creo que ninguno lo tenemos muy claro todavía. O sea, es un concepto que ha venido a sustituir en los últimos años a memoria histórica. Por contraste, ¿qué es memoria histórica versus memoria democrática? Lo dejo aquí para que lo vayamos definiendo. Suso también, democracia de la memoria, o para la memoria, me parece otro concepto. También estoy escuchando conceptos, digamos, que podemos contrastar, ¿no? Para saber, porque al final no importa tanto el concepto como el contenido, o qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Hay otros colegas que hablan de memorias ciudadanas o de memorias cívicas, o, bueno, es decir, que de alguna manera me parece que Suso ha hecho mención a la institucionalidad de la memoria democrática y, bueno, y también quiero dejar claro que las instituciones, por supuesto, crean sus relatos, pero que esos relatos tienen muchos límites, ¿no? Y lo hemos visto aquí en España, que la memoria histórica ha brotado a la sociedad civil y se ha impuesto desde la sociedad civil. Y luego la han adoptado las instituciones, luego las instituciones hacen un cambio de paradigma y hay que ver ahora cómo se recicla. Yo lo pienso como un proceso en el cual las terminologías a lo mejor no son tan importantes en un momento determinado como el proceso que hay por detrás, ¿no? Y respecto a mi encuentro con más que memoria democrática, voy a hablar de la memoria para cambiar un poco el chip. Yo hice mi tesis doctoral sobre un culto espiritista en Venezuela que se llama el culto de María Lionza, trances, espiritismo, como el umbanda, la santería, el vudú, y ahí lo que me interesaba era cómo se cristalizaba la memoria popular, que es otro término subalterna, ¿no? La memoria de las clases populares en el cuerpo a través de una serie de estereotipos de posesión, como un teatro sagrado, ¿no? En ese momento mi investigación también se giró hacia la violencia, es decir, estaba trabajando con ciertos espíritus que habían brotado en el culto en los años 90, sobre todo en el entorno de Caracas, que eran espíritus muy violentos. De alguna manera se filtraba la violencia de la vida cotidiana, la violencia delincuencial, al espiritismo. Eso fue donde yo empecé a trabajar memoria, cuerpo y violencia. En el año 2002, cuando ya se me estaba agotando este tema de investigación, fue cuando empecé a encontrar en los periódicos estas exhumaciones tan pequeñitas, tan aparentemente imperceptibles, ¿no? que estaban en los medios de comunicación y que han desencadenado un proceso absolutamente espectacular. Nadie de las personas que estaban en aquel momento se podía imaginar que se hubiera llegado hasta donde se ha llegado hasta ahora. Es algo que para mí está bastante claro, ¿no? Y ese fue mi encuentro con la memoria histórica, que ahora podemos llamarla democrática o no, dependiendo de las conclusiones a las que lleguemos durante la mesa y, bueno, luego el debate que haya con... Pues muchísimas gracias a los cuatro por hacer este rondo tan ágil, porque a partir de aquí esto nos permite a todos escuchar a cada uno de los invitados que tenemos en la mesa y lanzamos un poco de lo que habíamos hablado como tres grandes líneas a partir de las cuales podemos empezar a pensar, a hablar, a compartir. Y siendo un poco exquisito o riguroso con el título que nos convoca a esta mesa, que es el estudio de la memoria democrática, también en la medida en que la aproximación a cuán importante es esta memoria, ¿no? Y una de las líneas que proponía y que les proponía a ellos era en el sentido de cómo se puede evaluar la importancia de la memoria democrática en la vida cotidiana de las personas, de los sujetos, individuos o colectivos, atendiendo a las tres ideas que Cristina en un momento dado nos propone también desde su expertise y desde su experiencia como investigadora social y de discursos, ¿no? Que tiene que ver con los tres elementos, ¿no? El estudio, la memoria y la democracia. Y yo, si os parece, Cristina, te arrancas tú y vamos sumando. Gracias. Bueno, a veces utilizamos, y posiblemente no hay otra forma de hacerlo, o sea, utilizamos el lenguaje como un camino, un vehículo para otras cosas. Desde la sociología, desde la que yo me aproximo, el lenguaje no es un instrumento que tenemos, es algo a lo que pertenecemos. Es una institución a la que pertenecemos. El lenguaje se habla en nosotros, pero nosotros pertenecemos al lenguaje. Por eso
hasta fonéticas distintas nos dan pistas de dónde es la gente y cómo somos. De allí que el tema de preguntar por los conceptos desde la aproximación sociológica es fundamental, porque si pensamos en el tema de estudio de la memoria democrática y tratamos de caracterizar el concepto estudio, pues entramos en un tema fundamental, que es el tema del método de la investigación. Y el método de la investigación es la investigación del método, fundamental. Si no entendemos cómo investigamos, no entendemos lo que estamos haciendo. Podemos llegar a resultados, podemos llegar a fechas, podemos llegar a hechos, pero nos perdemos cuestiones que son absolutamente sustanciales, como es el tema de pensar desde una aproximación incluso hasta ideológica, con la que nos acercamos a la realidad, utilizando el concepto de ideología en el concepto levi-straussiano, donde ideología, Levi-Strauss dice, en la presentación del libro Sociología y Antropología de Marcel Mauss, dice, la ideología no es como los hombres piensan los mitos, sino cómo los mitos se piensan en nosotros sin que nos demos cuenta. Desde ese amplio concepto antropológico, donde mitología y antropología y ideología le dan contenido, al concepto de ideología, es la idea de una aproximación al tema de la idea del método de investigación, desde dónde investigo y cómo es los procesos de interlocución que hago, ya sea con los textos, con las personas, etcétera. Desde ese punto de vista, la idea de estudio lleva a, por lo menos, tener en cuenta 3 conceptos. Primero, el concepto de sujeto. Un sujeto no es un individuo, es exactamente lo contrario de un individuo. Un sujeto es quién es alguien que está sujetado. ¿A qué está sujetado un sujeto? Al orden simbólico de los conflictos de su pertenencia en la que se va desarrollando y por la que va viviendo. Un individuo es alguien indiviso, cerrado, necesariamente allí para ser la base de la estadística. No tiene que tener contacto con otro. Un sujeto es alguien que se bifurca no en los hechos, sino en los procesos. Y son esos procesos por los que va viviendo, por los que se va haciendo sujeto. Por lo tanto, el encuentro con aquellos a los que aluden los textos o aquellos sujetos concretos tienen que ver con la idea de un concepto de estudio, que es un concepto que hay que abrirlo en el abanico para ver cómo lo estamos trabajando. La idea de memoria es la idea que yo no creo que en ningún caso esté contrapuesta con la idea de historia, pero sí en cualquier caso es otra perspectiva. Porque aquí me adhiero a una maravillosa frase de uno de mis ídolos, que es el señor Italo Calvino. Yo siempre he dicho que soy calvinista, pero no por protestante, sino por Italo Calvino. Cuando Italo Calvino en el jardín de los nidos de araña dice, la memoria, o mejor la experiencia, que es la herida que se ha hecho en ti y que te ha hecho diferente. Eso es lo que buscamos cuando buscamos la memoria de una experiencia. Esa herida, aunque esa herida, tomémosla como metáfora, es un concepto que, por supuesto, a veces puede ser, pocas veces, pero muchas veces puede ser algo grato. Porque la memoria no es una cosa fija, no es una cosa rígida, sino es algo que se va elaborando y reelaborando desde las condiciones del presente en que es elaborada la historia o es elaborado el discurso de la memoria. Somos yo narrativos, no yo individualistas. Somos yo narrativos que tienen que ver con la interacción con los demás. Y en esa interacción con los demás vamos construyendo un yo narrativo que no existe, no hay posibilidad de que exista fuera del vínculo interactivo. Y el concepto de democracia, por el cual yo le respondía en la propuesta que hacía David Corominas, digo, podríamos hacer un seminario de 3 años sobre este tema, como para ir comenzando con el tema. Porque la democracia no es algo que viene dado. La democracia es una promesa ad venire. Es algo que está pendiente de hacer. Siempre, en todo lugar, en todas partes, siempre está destotalizada. Nunca se cierra, ni en el país con la democracia demográficamente mayor del mundo, como puede ser la India, ni en el país con la supuesta democracia moderna más antigua del planeta, que son los Estados Unidos, ni en el país que tiene el sistema parlamentario democrático más sólido de Europa, como puede ser Gran Bretaña, ni tampoco, por supuesto, en las peripecias que el mismo concepto de democracia ha tenido en la historia de España. La democracia no es algo que viene dado,
es algo que hay que construirlo. Por eso el tema de la memoria es una cosa tan importante y por eso el tema del estudio no tiene que ver solo con lo pasado, sino con la responsabilidad cívica, ciudadana, ambas, no es lo mismo, de construir una democracia que no existe en ninguna parte, que siempre está por venir y que siempre puede ser perfectible y pervertible en la misma línea de posibilidades. Tomad la palabra. Tomo la palabra porque me ha parecido absolutamente sugerente. Sugerente porque yo voy a citar ahora algo que corrobora lo que tú planteabas, ¿no? La idea de Reyes Mate, ¿no? De la memoria como irrupción del pasado en el presente, la historia como convocatoria del pasado desde el presente. No es exactamente lo mismo en términos fenomenológicos. Es cierto que se puede construir una memoria. Podemos construir memoria. ¿Ahora? Cónchales. Todo el tiempo pensando en quitarme la mascarilla. O sea, la idea es que la memoria se puede construir. Los historiadores construimos memoria y pensamos que hemos vivido experiencias que no hemos vivido. Hay una cosa que se llama la posmemoria, que está muy en boga ahora, desde Marianne Hirsch, sobre la idea de que experiencias que no hemos vivido parece como si sí la hubiéramos vivido, hasta tal punto que hay generaciones, como pasa con los nietos o los bisnietos de la guerra en España, que siguen reproduciendo actos que tienen que ver con la guerra de sus tatarabuelos, bisabuelos o abuelos. Con lo cual, el fenómeno de la memoria es un fenómeno complejo, pero yo digo que no es exactamente lo mismo, porque incluso en términos de epistemología, la memoria está implicada al sentimiento, a la emoción de que aquel que denuncia, el que denuncia no lo ponemos en jaque, no ponemos en jaque a una señora que ha perdido a su marido en la guerra o en un conflicto X. Consideramos que lo dicho por esa persona no tiene que estar datado ni constatado, es simplemente la emoción la que nos lleva a verificar que aquello que dice es verdad. Es un pacto distinto al de la historia. El de la historia hay un pacto entre el historiador y el oyente o el lector que implica que aquel lector le puede exigir al historiador las pruebas de lo dicho y el historiador tiene obligación de mostrarlas como tales, ¿no? Y hay otra cuestión también muy distinta entre la memoria y la historia que implica un cambio muy radical en términos políticos. La historia, al día de hoy, desafortunadamente, tiende a la disciplina. Sin embargo, la memoria sigue siendo muy democrática, es decir, es muy complejo que un Estado intente arrebatar en una única memoria los relatos que pululan, a veces discordantes, ensimismados, otras veces, como vemos, muy inestables. Ahora, yo de esto hablaría con algo que planteabas tú que me parece súper crucial. Hay una cuestión que se llama memoria democrática, y la memoria democrática tiene mucho que ver con la memoria del demos. La memoria del demos es la memoria del pueblo. Si el pueblo tiene una única memoria, el problema que tenemos con eso es que cómo desnaturalizamos las memorias. Porque las memorias se pueden naturalizar y lo que pretenden los estados es, digamos, convertir una memoria en memoria hegemónica. Y esto suscita un problema. Y el problema ha recorrido toda la mesa o el taller anterior, que es la idea de cómo o para qué estamos generando discurso sobre el pasado, ya sea en la memoria, ya sea en la historia. Porque si lo que pretendemos es naturalizar un tipo de demos, pues bueno, ahí tenemos a los estados, los museos, es decir, discursos hegemónicos que tienden a crear este tipo de memorias hegemónicas. Es decir, tenemos que saber para qué demonios estamos construyendo un relato histórico o para qué estamos recordando. Ya sé que el recuerdo traumático no lo controlamos como quisiéramos, pero tendremos que saber para qué estamos trabajando con el Estado. A mí no me vale esto de trabajar el pasado, como si fuera un ejemplo más de pasármelo bien, ilustrar a los demás, a ver si se implican en el pretérito tal y cual estoy yo implicado. Lo que me interesa es pensar que la gente que está abordando el pretérito tiene algo que hacer con ese pretérito. Porque si pensamos que el pretérito es natural, es decir, allí como estuvimos, estamos y estaremos, estamos acabados. No hay nada más que hacer. Se terminó la historia. Ahora, si pensamos que el pasado es un lugar extraño, que nos obliga a extrañarnos a nosotros mismos por la posición que ocupamos en el presente, pues podremos pensarnos de otra manera. Si pensamos que el pasado es el lugar del eslabón de la perfección, que es lo que ha pensado la modernidad, ¿no? Es el lugar donde estábamos, estaremos, en fin, donde todo ha ocurrido y ya somos el punto de llegada de la perfección moderna, estaremos abocados a no pensar nunca más en una utopía. Se terminaron para nosotros. Y eso es una dificultad política. Bueno, es difícil seguiros, aquí a veces, que con la sutileza que estáis hablando. Yo, como soy antropólogo social, voy a trabajar con un ejemplo estos temas que estáis
estáis desplegando aquí, ¿no? Desde luego es muy importante entender que todos estos son procesos que están, digamos, fuera del control del Estado. El Estado puede intentar imponer una memoria, crea sus rituales, coloca sus museos, hace sus relatos, pero es que, y más ahora en la sociedad de la información y el conocimiento, por usar un término casi del siglo pasado, que ahora es la sociedad digital, ¿no? Y yo me gustaría hablar un poco del tema de la memoria digital también, si nos da tiempo, porque yo creo que ahora el control es mucho más leve, digamos, de las instituciones. Seguimos pensando en Estado-Nación y a mí me parece que ahí nos estamos bloqueando un poquito a veces, ¿no? Porque las memorias ahora son transnacionales, es decir, las formas en las cuales nosotros construimos el pasado, la democracia, la memoria democrática, la memoria, llamamos a llamarle X, ¿no? Tiene mucho que ver con memorias transnacionales. Yo lo he estado, o sea, por ejemplo, memorias que viajan, memorias que circulan, lo que llaman, por ejemplo, memorias multidireccionales, por utilizar el término de Rothberg, ¿no? Que es un término, según hay memorias hegemónicas, como puede ser la memoria del Holocausto, que influye en las formas que tenemos de pensar el pasado traumático, es decir, colorean, digamos, las dos memorias que estamos construyendo, ¿no? Por ejemplo, la memoria de la esclavitud, ¿no? Están hablando, entonces está hablando también antes de África, del Black Atlantic, ¿no? Bueno, está opacada, digamos, por el Holocausto, por el poderío que tiene esa memoria cosmopolita, que se puede llamar, ¿no? Que es la que de alguna manera la memoria que nosotros estamos construyendo en España tiene tintes claramente cosmopolitas, pero no todo el tiempo, no siempre ha sido así. Eso ha sido un proceso. Por ejemplo, yo he estado desde, como os comentaba, desde el año 2002 siguiendo exhumaciones de fosas comunes de republicanos, y sobre todo mi interés es más con cómo se construye en la cotidianidad, ¿no? la memoria, las familias que se acercan a las fosas comunes, cómo van estructurando relatos. Nosotros, por ejemplo, hacemos entrevistas muy abiertas. Cuando hablas con un familiar que tiene a una persona, a su abuelo, a su padre o a su marido en la fosa común, cuando ellos se ponen a hablar, a mí me parece que hay que ser muy poco intrusivos, ¿no? Y a mí me parece que, por ejemplo, ha habido una transformación radical, porque al principio la gente no tenía ¿cómo os diría yo? Como anclas narrativas, ¿no? O percheros narrativos, por decirlo de alguna manera, para colgar su relato. Y eran bastante improvisadas, estos testimonios de primera generación, que les hemos llamado así, ¿no? Eran bastante improvisados. Una vez que estos testimonios empezaron a cristalizarse en documentales, a salir en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, la gente ya tenía relatos como prefabricados para contar su historia, con lo cual hemos visto una evolución muy clara de cómo se han ido estructurando los relatos por influencia de los medios de comunicación, y la gente de repente experimentaba su memoria cotidiana, familiar, personal, colectiva, dependiendo del nivel, en base a esto, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo estos relatos transnacionales calan, ¿no? Y un caso muy claro que voy a contar nada más, ¿no? Es cuando en las primeras fosas comunes, cuando miraba todo el mundo a los restos que estaban siendo exhumados, se pensaba y se hablaba de ellos como fusilados. Ahora, 20 años después, se les mira como desaparecidos. El cambio del perfil de víctima es radical. ¿Y esto por qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido, no? Pues tiene que ver, pues, por toda la influencia de la justicia transicional, del derecho internacional humanitario, digamos, las transferencias que ha habido de Argentina a España. A esto nos referimos cuando hablamos de memorias multidireccionales, ¿no? Como unas resonan con otras, como unas se construyen a otras, como unas en un mundo globalizado en el que están circulando imágenes, circulan iconografías, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece que, bueno, que a la hora de pensar la experiencia de la cotidianidad tenemos que abrir el foco para pensar en términos globales, ¿no? Porque incluso las imágenes de estas fosas comunes que han circulado por Internet se han mezclado con otros desastres y otras masacres, y ahora mismo ya hay veces que no sabes si es Bosnia, si es Ruanda, si es España, porque se han ido, digamos, que hay una promiscuidad, digamos, en la distribución de las imágenes en el espacio digital, ¿no? Bueno, podría seguir hablando de muchas cosas, pero básicamente lo que quería era complejizar, ¿no? La experiencia de lo cotidiano, porque ahora lo cotidiano lo experimentamos de una manera globalizada. A lo mejor es una forma un poco patatera de decirlo, pero bueno, los procesos los podemos ir elaborando mientras hablamos. Muy bien. Bueno, me lo ponéis todos muy complicado porque esto es un diálogo increciendo, entonces vamos a ver. Yo quedaría un poco siguiendo la argumentación de todos, que la verdad es que me parece todo interesantísimo. A ver, yo diría que más o menos todos partimos de la base de que estamos haciendo estudios en los márgenes de las voces, en los márgenes de la historia, en los márgenes geográficos, en los márgenes donde las mujeres no están, porque siempre estamos en los márgenes, ¿no? Entonces,
Claro, yo creo que el poner el foco en los márgenes lo que nos hace es hacer una historia distinta, porque ya no es una historia de vencedores, ya no es una historia hegemónica, no es una historia empoderada, sino que es una historia social, porque hacemos trabajo de campo en entrevistas, recuperamos memorias, ahí la proximidad entre la memoria y la historia, aunque obviamente no son lo mismo, y estoy de acuerdo, como decía Suso, que también tienen sus propias dinámicas, ¿no? Y sobre todo la memoria parece mucho más flexible, ¿no? Entonces yo, bueno, por mi experiencia, o sea, yo lo que intento promover, que bueno, seguro que no lo consigo, pero bueno, por lo tanto estoy yo, es hacia memorias compartidas, ¿no? ¿Por qué? Porque entendiendo lo que está señalando Paco respecto que dice que todas las historias son transnacionales, entendiendo el marco en el que tú propones esa idea, yo creo que en parte sí y en parte no. Porque a fin de cuentas, y eso también lo comentabas tú respecto a las emociones, hay una conexión en memoria y emociones en algunos temas que son los que a nosotros nos pertocan, en temas de guerra civil, en temas de colonialismo, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen es ir yendo en paralelo y que nos dificultan mucho esa toma de contacto, ¿no? Y yo creo que ahí, y siguiendo también lo que proponía Cristina respecto a la metodología, si hacemos en los márgenes, ese foco en los márgenes, significa que tenemos que hablar con mucha gente distinta que antes no tenía voz. Por tanto, es un tema metodológico que es tanto de memorias narradas como memorias vividas, o sea, es entrevista, pero es archivo documental, leyendo cartas de mujeres que igual estaban en la guerra, es decir, que es mirar las cosas desde otra óptica, ¿no? Y el tema teórico, porque yo creo que aquí todos lo hemos, bueno, está en el aire, pero no lo expresamos de manera directa, ¿no? Pero tenemos nos inspiran unas lecturas, ¿no? Está todo el tema de los estudios subalternos con Spivak, ¿no? Que es una puerta adelante para precisamente mirar esas márgenes y esas minorías, ¿no? O esos sin voz, y de ahí eso ha ido adelante. Y ha ido adelante, hubo el postestructuralismo, pero es que nosotros ya estamos en los estudios culturales, de Chakrabarty, con Anderson, esas comunidades imaginadas, pero que también teniendo en cuenta lo social, ¿no? El Provincializing Europe, por ejemplo, ¿no? Que es una manera diferente también de aproximarse a la historia de Europa. O después ya entramos en lo que son los estudios postcoloniales, y en los estudios postcoloniales otra vez poner los focos en los márgenes, con más o menos éxito, y después los estudios decoloniales, que estamos buscando voces que están diciendo que al fin del colonialismo tiene que continuar una decolonialidad, porque aún nuestra manera de ver el mundo está muy condicionada por nuestro pasado, ¿no? Por todo eso, ¿no? Yo creo que es verdad que entiendo la reflexión de que las historias son transnacionales, pero creo que también que, por lo menos en mi experiencia de trabajo de campo, que yo hago también antropología social, pero también historia social, yo me encuentro, desgraciadamente, muchas veces las emociones y las memorias que me cuentan realmente conectan muy bien con una historia hegemónica que no quiere apearse. Y que además tiene, que no hemos hablado aquí, el apoyo del Estado. O sea, a ver, el Consejo General del Poder Judicial en 2002 pagó un libro de unas memorias de un señor español que estuvo en Guinea, que aquello no hay quien se lo lea. ¿Y por qué se pagó ese libro? Pues porque había sido Jiménez de Parga el presidente del Tribunal Institucional hasta el 2001. ¿Y por qué Jiménez de Parga era importante? Porque Jiménez de Parga fue quien defendió la insostenible reclamación de los colonos para recuperar sus propiedades o ser indemnizados. O sea, vamos a ver, yo creo que también tenemos aquí unos tentáculos que hilvanan muy bien memoria hegemónica y Estado con experiencias y emociones más ciudadanas. Y perdona si me he enrollado, pero me he pedido. Al hilo de este planteamiento, de esta argumentación, en la mesa me habían pedido una palabra, pero la palabra... Pues me hacéis así como hay una palabra aquí, no. ¿Qué es eso? En la mesa Cristina me había levantado la mano para intervenir, y desde luego que hacemos extensible esta mesa redonda en toda la dimensión de la sala, ¿no? A partir de los planteamientos que se han hecho aquí. O sea que adelante vosotras también con vuestras intervenciones. Cristina, perdona.
¿Ahora sí? Y no una mesa redonda. Primero porque una mesa redonda es una cosa rarísima, que no tiene aristas, que aparentemente todo gira y me parece un término muy perverso. O sea, que preferiría que esto lo tomáramos todos como un taller. Comentaba Suso una cosa que me parece importantísima, por lo menos como interés mío y tal, que el tema que democracia tiene que ver con demos. Sí, tienes razón, Suso, en un 50%, porque la otra parte es cracia, que es poder. Y justamente ahí está la conflictividad y lo paradójico y lo complejo de ese término, que es el poder de la demografía. El concepto pueblo es un concepto, tenemos otros 3 años para hacer otro seminario más, 3 años, otros 3 años, el concepto pueblo, que es un concepto que yo creo que se ha desvirtuado muchísimo últimamente y que casi, a lo mejor hasta que hay que agradecer que se deje de utilizar, porque volviendo al tema de la democracia, es esa cuestión donde es un sistema de una gran complejidad. Yo personalmente creo que es el mejor de los sistemas posibles, porque es un sistema donde nos hacemos adultos y nos hacemos responsables, donde evitamos paternalismo o evitamos tener un padre tiránico contra el cual no solamente estábamos emocionalmente mejor porque nos sentíamos todos uno, todos unidos, sino porque contra alguien inventamos una fratría que es absolutamente contraria a lo que es lo social. Lo social es un espacio de división. Es más, las divisiones son constitutivas de las sociedades. No hay sociedades sin divisiones. Y esas divisiones son conflictos. No estoy pensando que cualquier sociedad tenga que tener división de clases necesariamente. Las divisiones son históricas y van cambiando, pero no hay sociedad sin división. Por lo tanto, sin conflicto. De allí que la idea de la democracia, de ciudadanos que absurdamente se presupone una mayoría de edad para que puedan ejercer tal cargo de ciudadanos, y no es lo mismo que sociedad civil, donde estamos todos, pues justamente pide un principio de presupuesta responsabilidad. Alguien podría decir, hay gente de 16 años terriblemente responsable y hay estúpidos de 48, por supuesto, claro que sí, eso es parte de los conflictos que hay en la realidad social, es así. Pero en ese tipo de cuestiones tengo la impresión de que pensar la democracia como un lugar de buenismo, donde estamos contentos y qué bien, y es una cosa que nos viene heredada de por lo menos 40 años, yo creo que hay que justamente romper todo eso para poder pensar la historia, no solo de dónde venimos, no solo de las cuestiones transnacionales, sino también en ese sentido para situar que en la memoria hay conflicto. Y que creo que una de las cosas graves y que da pauta del conflicto, de la ruptura del contrato social en nuestra realidad, es la dificultad del contrato comunicacional. Porque el contrato comunicacional pide aperturas a las miradas de la historia. Para mantener esa cuestión hay que sostener el conflicto. Hay que sostener el conflicto porque es lo propio de la democracia. Pero sostener el conflicto significa entender que se trata de un sistema, el democrático, de la pluralidad y de la diversidad, pero de la pluralidad y la diversidad de los idénticos. Es decir, es un sistema de que somos diferentes siendo los mismos y somos los mismos siendo diferentes. Por lo tanto, hemos asumido, por lo menos en los papeles, las sociedades parece que no terminan de querer asumirlo o no sabemos cómo asumirlo, pensar la complejidad de la democracia y la importancia de la idea de responsabilidad. Responsabilidad viene de dar respuesta. La lingüística aporta muchísimas perspectivas para poder mirar las cosas. Por eso esa cuestión de que es necesario hacerlo. De allí que la cuestión de la idea de los relatos como manifestación tienen toda la autoridad de ser un relato. Y justamente es en manos del contrato comunicacional que tienen que contraponerse. Y yo creo que ahí la función de los historiadores es importantísima. Es importantísima entender de que ese conflicto, es decir, no se resuelve con vencedores y vencidos. Justamente es abrir ese paquete y pensar todo lo que está en juego, sin desconocer además el tema de las particulares
situaciones o ejes de acontecimientos que se han situado en la historia. Me viene inevitablemente el personaje de Miguel Ullán de la película maravillosa Amanece, que no es poco. Yo soy amanecista, estoy dentro del club de los amanecistas, cuando el personaje de Miguel Ullán, que es un personaje desdoblado, lo cual es muy interesante, son dos, está desdoblado, resulta que en un momento se encuentra con una figura, me parece que es el cura del pueblo, que le dice, le habla algo de la iglesia, le dice, de la iglesia no me acuerdo, pero de la guerra civil no me olvido nunca. Sois vosotros los que constituís, o vosotras, sin duda. Hay la compañera y luego... Yo, bueno, me gustaría plantear una pregunta en general. ¿Cómo es posible crear esa memoria democrática que incluya los márgenes, que incluya identidades alternas, que incluya otras realidades y que esa memoria traspase el ámbito académico, es decir, sea permeable al conjunto social, si las propias instituciones académicas, urbanísticas, políticas, siguen manteniendo los relatos hegemónicos, y no solo de la contemporaneidad, de prácticamente todos los periodos históricos? ¿Dónde están los pueblos originarios en la Plaza de Colón? ¿Dónde están lo islámico en la Plaza de Oriente? ¿Dónde están las representaciones que no sean hegemónicas en la asignatura de Historia de España de segundo bachillerato, que por cierto es obligatoria para todos los estudiantes de bachillerato en España? ¿Dónde están todas esas representaciones que desde el punto de vista académico quedan muy bonitas, si se me permite la vulgaridad, pero que luego realmente no traspasan al conjunto social y llegamos al 12 de octubre y somos una nación de 500 años, somos todos conquistadores o directamente todos hemos realizado grandes gestas cuando realmente ese discurso no está traspasando la frontera universitaria, porque no lo está traspasando desde un punto de vista político. La Ley de Memoria Democrática dice que tiene que traspasar, pero metemos en segundo bachillerato fases de la Reconquista cuando desde el año 65 se viene cuestionando. Metemos romanización, pero no islamización, porque el pasado islámico no importa. ¿Cómo se conjuga, ¿no?, esa posibilidad de memorias en los márgenes si no existen en la práctica no académica? ¿Permitís? Yo voy a hacer una respuesta que es mínima con respecto a lo que me has planteado, que es mucho, es demasiado. Existen memorias en los márgenes, otra cosa es que no estén incorporadas, porque existe una memoria, como dices tú, hegemónica. Y hay otra cuestión básica, existe una memoria instituida en la universidad, hay una memoria universitaria. No sé si recordáis el libro este de Mary Douglas, Cómo piensan las instituciones. Podríamos incorporar también cómo piensan, cómo recuerdan y cómo nos hacen recordar. Entonces hay un momento en el que nosotros pensamos, creemos que la última palabra sobre el pasado la tienen las instituciones universitarias. La cuestión es si empezamos a descreer en esto, y descreemos en esto en cuanto hay más memorias. Cuanto más se abra el paquete, como decía Cristina, más posibilidades habrá de que esas memorias desestabilicen. Y yo creo que la cuestión aquí que está en candente, y yo creo que todos estáis de acuerdo con lo que voy a plantear, porque todos lo habéis dicho en alguna manera u otra, es desestabilicemos. Para eso existe la historia pública. Básicamente, como os he dicho esta mañana, la historia pública es un proyecto político, no es un proyecto académico, es un proyecto político. Es un proyecto de incorporación a quienes no tienen voz y además quieren tenerla. No solamente es que los incorporemos nosotros los historiadores, ahora vamos a hacer historia de las mujeres o de los negros, no. Se trata de que el sujeto étnico X hable como le dé la gana y que cuente la historia que le apetece contar porque nunca la tuvo. Y con esas historias arrebataremos el poder de esa macrohistoria que nos ha sido narrada y nos ha sido enseñada. Nos ha sido enseñada, pues fijaros, yo tengo ya mi edad, en mi vida, como creo que hay mucha gente aquí, supe lo que era la guerra civil en un discurso hecho desde la institución académica. Me lo contaron mis padres. Sí, sí. Bueno, yo por continuar lo que decía Suso, pero bravo Suso. Bravo, o sea, estoy completamente de acuerdo. Y refrendo todo lo que dice y solo añado, hay que picar piedra. Si pensáis, porque ella ya lo ha dicho, Cristina, muy claro, que no penséis que el sistema democrático viene per se. Es dinámico y se pierde, no se gana, o sea, se gana al día a día.
Por tanto, aquí, si están empezando a cambiar las cosas es porque hay movimiento, hay colectivos, hay reclamación. Me ha encantado la mesa anterior, no la vi entera, pero vi una buena parte, porque estamos hablando de eso, que queremos hacer otras cosas y queremos verlas de otra manera distinta, ¿no? Entonces, hay que picar piedra porque hay que hacerlo, pero bueno, no siempre se va a hacer todo desde las instituciones. A veces se tiene que crear, pues como explicaba Suso, ¿no? Unas formas de pensamiento, ¿no? En la que podemos asociarnos, aunque sea simbólicamente, para plantear otra manera de hacer las cosas y de explicarlas, ¿no? O sea que yo creo que sí que hay partido. Soy un poco más optimista, o sea, entiendo tu rabia, porque es verdad, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, de picar piedra casi lo iba a decir yo también, ¿no? Porque es que es marmóreo el tema, ¿no? O sea, yo simplemente por contaros una anécdota personal, si me permitís, ahora que estoy en la Secretaría de Estado, a mí cuando he llegado me han dicho, tu tarea es resignificar el Valle de los Caídos, chúpate esa. Resignificar el Valle de los Caídos. O sea, es como, en fin, o sea, es que va justamente en la dirección de lo que tú estás diciendo, ¿no? Cómo diantres, ¿no? Le das la vuelta a un monumento de esa naturaleza, ¿no? Pero yo pienso que se puede hacer. O sea, que por lo menos tenemos que picar esa piedra literalmente y también simbólicamente, ¿no? Yo creo que hay una pérdida de autoridad de los discursos hegemónicos. A lo mejor es un optimismo así, no sé cómo llamarlo. Yo lo veo porque en América Latina, por ejemplo, no sé, Corominas nos quería que habláramos del 12 de octubre, quizá lo podemos hablar después, ¿no? Pero aquí ha habido unos desfiles horrorosos y ha habido, bueno, pues unas banderas republicanas en el cielo, en fin, ya sabéis, ¿no? Lo que todos lo habéis visto. Cuando no hay una farola, hay uno que se... Bueno, pues eso, fíjate, hay formas de disidencia militar, no es una broma, ¿no? Pero a lo que me refiero es que ha habido debate sobre ello. Ha habido debate, ha habido gente que se ha opuesto a todo esto, ha habido debate, ha habido enviados de Vox que han estado en América Latina hablando con autoridades en distintos lugares de América Latina para consolidar un discurso colonial, vamos, que es sobrecogedor, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un montón de colectivos en América Latina que están echando abajo estatuas, ¿no? Ahora la estatua de Colón la van a cambiar por la estatua de una mujer indígena. Bueno, pueden parecer pequeños gestos, pero en el espacio público estos son relatos de un enorme poderío, ¿no? Entonces, como yo sigo insistiendo en el tema global, y no era porque no, o sea, por lo que ha comentado también Yolanda, o sea, es verdad que hay discursos globales y que hay imágenes globales que vemos y podemos asumir como propias, aunque no estén en nuestro país, ¿no? Y solidarizarte con ellas. Yo creo que hay corrientes, digamos, globales, que nos permiten empezar a pensarlo todo de otra manera, ¿no? Y entonces, no sé, era simplemente para demostrar, o sea, para intentar decirte que yo creo que a veces cuando pensamos de nuevo en el Estado-Nación como custodio, ¿no? O una institución como custodio de una memoria, etcétera, es verdad, pero el mundo es mucho más grande. Ahora con las redes sociales puedes darle la vuelta a todo, puedes hacer un meme, puedes hacer 4 chistes, puedes hacer 25 hilos, y entonces estás generando, digamos, contrarrelatos continuamente. Ya no se puede controlar como se controlaba antes con los propios... A lo mejor es que el libro de texto no es el lugar en el que tenemos que poner nuestro esfuerzo, o a lo mejor... Yo tengo un hijo que ha hecho bachillerato, ahora el pobre casi se muere con segundo... La historia de segundo bachillerato es lamentable cómo se enseña en este país, ¿no? Casi se muere, casi suspende, o sea, vamos, una cosa, ha sido horroroso sacar el curso de historia contemporánea, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de cambiar, y sobre todo yo creo que es muy importante que tengamos esa conciencia de que más allá de lo que nos pasa en nuestro entorno, Madrid, Estado español, Europa, hay un mundo en el que estas cosas están siendo debatidas a todos los niveles, y eso a mí me da esperanza, ¿no? de que hay una transformación viniendo, ¿no? Luego podemos hablar de hasta qué punto estos discursos contrahegemónicos son absorbidos por lo institucional o por los poderes, etcétera, etcétera, que es otro debate también de muchísimo interés, ¿no? Pero permitidme ser un poco optimista, más que nada porque cuando me levanto por la mañana tengo una cruz aquí delante de mí que me recuerda para qué estoy en este mundo. ¿Preguntas? Yo quería decir una cosa breve, y es que la cuestión que tienes toda la razón, y que las instituciones y las administraciones en ese sentido están muy quedas. Pero tengo la impresión de que tampoco podéis echar en saco roto el esfuerzo de toda la variedad de movimientos, de aportes
de relatos y de experiencia de la historia que están surgiendo en este momento. O sea, quiero decir, yo tengo una sobrina de 15 años que en el tema de la historia llevó un libro de la historia de la prostitución, que eran relatos de prostitutas. Es un colegio religioso. Y bueno, pues la madre fue a defender que su hija tenía todo el derecho a esas cuestiones. Son pequeñas cuestiones que están así. Y en lo que, por ejemplo, señalábamos esta cosa, que volverá en el debate posiblemente de lo del 12 de octubre, ¿qué número de personas estamos hablando allí? Es verdad que los medios, yo creo que Paco tiene mucha fe, yo le tengo mucha ojeriza, me parece que son espacios de profunda distorsión, ponen toda la cámara ahí y construyen todo eso. Pero han sido más o menos, según los datos que daban de la cuestión de gente participante ahí, evidentemente podríamos decir a qué partidos votan, no hay más de 2 opciones que estaban ahí, abucheando, todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de 3.000 personas. No es España. Sí, hay 3. Si quieres, las recogemos las 3. Sí, hola, buenas tardes. Yo sin entrar a... porque efectivamente sería para 3 años, a ver si el concepto pueblo válido es vigente, si es interesante su desaparición. Yo sí que he observado, es una pura observación, me puedo equivocar, una pura hipótesis, sobre todo en relación al movimiento memorialista, que lo conocí en sus orígenes, cuando hicimos nuestro documental fue entre el 2003 y el 2005, que como sabía además Emilio Silva, algunos de los que lo iniciaron, no era un movimiento que viniera de las élites, no era un movimiento institucional, fue un movimiento contra esas élites, o por lo menos se fue abriendo paso muy poco a poco. Y la prueba de que ha sido tan poco a poco es que han pasado 20 años y todavía cuesta que entre en los programas, en los currículums y en todo eso. Esto me lleva a mí a otra observación crítica que creo que es imprescindible, ¿no? Que no todos los ejemplos que se han puesto son iguales. Yo creo que el de la memoria histórica es uno de los más interesantes aquí en España, tal como se ha hecho, precisamente por eso, porque tuvo una base más desde el común de la gente y no desde las élites. Y bueno, no digo que la academia siempre sea élite, no me entendáis mal, pero tiende más al elitismo que a seguir la voz de la comunidad, ¿no? Y al hilo de esto yo pienso también que se nos olvida muchas veces en este tipo de debates, que yo se lo intento comentar a mis estudiantes en bachillerato precisamente, que no es lo mismo ganar la guerra que ganar la paz. Y que sobre todo en procesos de tipo colonial, o lo que fue aquí la guerra civil, que tuvo mucho de proceso colonial, aunque fuera invertido, ¿no?, como algún estudioso ya ha señalado, el que gana la guerra puede perder la paz, y viceversa. Es decir, en el caso de la guerra civil española es clarísimo, ¿no? Todos estos que ponen en las redes sociales, sois los subcampeones del 39 y tal, lo que tienen es la rabia lógica de que ellos ganaron la guerra, pero perdieron la paz, pero no ahora, es que la han perdido desde los años 50 o 60, donde ese concepto de España pseudo-neoimperial que quisieron construir se reveló como una cosa cutre y que no daba más de sí y tal, y la gente se iba a Alemania o a Suiza, a Francia, donde sea, a buscarse las habichuelas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento habían perdido la paz y no hay más cáscaras. Van a tardar mucho en asumirlo, pero es que no hay otra. Y en muchas de las historias que se... Y hablo de historias, no solo memorias, por ejemplo, con la visión de los vencidos y todo esto en la colonización americana, se da también mucho de ese proceso, ¿no? Que hay una lectura de una historia oficial, de una historia de vencedores, pero vencedores en la guerra, en el conflicto abierto, ¿no? No sé, es que esto no viene ni siquiera en un libro de historia, es que yo lo veo en la calle con que salga de mi casa, vivo en una ciudad donde hay mucha población gitana, entonces tengo ahí el ejemplo, y se lo puedo decir a mis estudiantes, pues es que lo tienen delante de las narices, ¿no? Los gitanos son una cultura marginal, evidentemente. El terreno político, social, económico, en fin, en casi todo. Pero el flamenco no. O sea, resulta que un elemento cultural es un ejemplo entre otros, pero es que está a huevo, ¿no? Sin embargo, ha predominado, ¿no? Como muchos elementos en la música o en el folclore latino, ¿no? O afro-latino-americano, como lo queramos, o como la queramos definir. Quiero decir que yo creo que tenemos que tener siempre cuidado en eso, porque cuando nos enfrentamos a la oficialidad del discurso, y sobre todo el que se enseña en la academia, cuidado. Cuidado, en esto de las memorias alternativas, comentaba yo esta mañana, los profesores estos de Latvia estaban muy preocupados porque ellos tenían el dominio letón
el discurso nacionalista letón del mundo académico, escribían los libros de texto, pero sabían que sus estudiantes estaban viendo los canales de televisión, YouTube, no sé qué, no sé cuánto, rusos, porque la potencia ahí es y seguramente seguirá siendo Rusia, y entonces iban a las discotecas ellos mismos, y aunque intentaban disimularlo cara a los visitantes, la gente estaba hablando ruso, no letón. Entonces, claro, hay espacios y espacios, y hay victorias y victorias. Simplemente eso, era una reflexión sobre lo que estabais comentando, y sobre todo romper una lanza a favor de lo que ha sido todo el movimiento de memoria histórica, en ese sentido, de movimiento de abajo arriba, que creo que en este caso se puede decir. Muy bien. Yolanda quería hacer un comentario. ¿Se enciende? Ahora. No, yo muy breve, solo al hilo de lo que estaba comentando usted, yo creo que sí que hay que tomar conciencia, que hay ciertos discursos que siguen circulando, porque afectan a grupos que llevan viviendo con nosotros hace 50, 70 años, africanos, latinoamericanos, y donde esa construcción de la alteridad, que es rancia, que es imperial y que no debería tener lugar, sigue presente, ¿sabe? Entonces, yo creo que aunque solo sea en bien de la convivencia y la diversidad, en la pluralidad y en el reconocimiento de las diferencias, nosotros tenemos que continuar batallando, aunque solo sea por todos aquellos que siguen viviendo racismo, xenofobia, ¿no? Bajo argumentos claramente anclados en tiempos pasados. Bueno, y también es un comentario porque me pareció muy interesante todo lo que comentó, y de ver su documental, que no lo he visto. Sí, bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias a los cuatro. La verdad que tengo muchas ideas, pero muy desordenadas, así que no sé si voy a saber exponerlas con claridad. Yo creo que cuando hablamos de memoria, todos bebemos de las referencias que tenemos, ¿no? Y me ha pasado en diferentes foros a los que he asistido para hablar de memoria, que al final todos tenemos en la cabeza los teóricos que hemos leído que han trabajado sobre la memoria, y como trabajamos con ellos, pues ya es como la idea que tenemos, ¿no? En este sentido, creo que se pierde un poco lo que verdaderamente es la memoria, que para mí está se asemeja mucho a lo que ha dicho Cristina, ¿no? La memoria es experiencia. Y es una experiencia que tenemos todos, además, pero no es solo una, ¿no? Y aquí a mí me gustaba mucho cuando Josefina Cuesta explicaba lo que para ella era la memoria y hablaba de esas capas, ¿no? Que nos van conformando, y cómo al final esas capas permiten que seamos uno solo, aunque tengamos muchas memorias distintas, ¿no? Y en este sentido, no sé o no sabría definir lo que es la memoria democrática. No lo sabría definir, honestamente, pero sí que sabría decir lo que me gustaría que fuera, ¿no? Y yo creo que debería ser un canal que permitiera que la memoria, que las experiencias, que las tradiciones fluyeran de alguna manera, y fluyeran en la vida pública. Y además, para fluir en la vida pública necesitan que ese canal se bifurque en muchos, ¿no? Porque necesita un apoyo institucional, necesita un sitio donde se conserven todas esas memorias. Seguimos hablando de memorias en los márgenes, que a mí entiendo que ha sido un término que nos ha venido muy bien para trabajar con él, y yo misma lo he aplicado, pero no sé si me sigue gustando a día de hoy. ¿Por qué seguimos situando unas memorias en los márgenes y otras memorias en el centro? Buena parte de eso viene porque hay memorias que no se conservan. Se conservan si un investigador estudia algo, ¿no? Y le interesa y se hace su nichito de documentación. O bueno, tengo aquí al lado a Pilar, que ya sabe mucho sobre historia oral, ¿no? Hace sus entrevistas y yo tengo esto, vale, pero eso, ¿qué realidad tiene la sociedad o qué reflejo tiene, ¿no? Y en este sentido creo que la memoria democrática también debe canalizar esto, ¿no? La conservación de todas las memorias, la difusión en los centros educativos de esas memorias y el reflejo en nuestro patrimonio. En todo nuestro patrimonio, desde el visible hasta el invisible, si queréis, ¿no? En este sentido, claro, hay muchísimo el trabajo por hacer, pero creo que otro problema, por lo menos de la memoria en nuestro país,
es que no es estable. Los trabajos que se hacen para la memoria no son estables. Y aquí yo siempre pienso, por lo menos en mis clases, siempre hablo de ello, de los caminos de la memoria de Francia, ¿no? De ese proyecto que va más allá de si hay un partido u otro. Es un proyecto estatal que funciona, en el que tiene cabida todo esto, tiene cabida la conservación, ¿no? Entonces, creo que deberíamos ir por ahí. Claro, es un trabajo muy interdisciplinar y que además debe llamar también a la ciudadanía, ¿no? No se debe quedar solo en nosotros, pero me da mucha pena cuando se lanzan estas ideas tan buenas y estos proyectos tan buenos y al final se quedan en una ley, en unos proyectos financiados que son 3-4 años y venga, al siguiente gobierno ya veremos qué pasa. No, debe ser un proyecto mucho más estable, o al menos desde mi forma de ver. Así que nada, gracias. Bueno, yo iba también a romper una lanza por la situación de España, a pesar de que es verdad lo que dice Guadalupe. Incluso me acuerdo ahora del ejemplo del proyecto que tuvimos de la memoria de los niños de la guerra en Rusia, que fue el año 2012, que se dieron una serie de proyectos y luego resulta que llegó Rajoy y dijo que 0 euros, ¿no?, para la memoria. Entonces está claro que no se puede continuar. Pero yo creo que tampoco la visión tan negativa de que solo existe un relato hegemónico que no se ha creado y que hay que crear las memorias, yo creo que se ha trabajado mucho, tanto desde la sociedad civil y diferentes instituciones, como también desde las universidades y desde los institutos incluso, ¿no? Pues eso, haciendo entrevistas, toda la cuestión de la historia oral ya tiene muchos años. Cuando se hablaba de la historia desde abajo, por ejemplo, ¿no? Inglaterra, que tuvo mucho peso, en España y lo ha seguido teniendo esa corriente. Entonces yo creo que lo que ocurre es que, aparte del contexto político, que eso es fundamental, y el papel de los medios de comunicación, que yo estoy de acuerdo con Cristina, que es muy negativo en general en España por los grupos mediáticos que hay, ¿no? Ya esta mañana también nos lo decían, incluso con la ficción. Pues, por otro lado, está la cuestión de que el tiempo de la memoria y el tiempo de la historia es distinto. O sea, que se ha construido bastante historia alternativa al relato hegemónico del franquismo, de la guerra civil y ahora de la transición, y también memorias, pero esa es una idea de Enzo Traverso, un historiador, yo creo que tiene reflexiones muy interesantes sobre la memoria, y que son tiempos distintos, y si encima el contexto del escenario público es negativo, pues hace que no aparezcan, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que hay una oportunidad para que, por una mayor concienciación por parte de por lo menos un sector de la sociedad, pues esta situación cambie. Ok, nos quedan 2 palabras, si no os importa. Os voy a pedir brevedad y devolvemos. Hola, muchas gracias. Sí, era una reflexión porque se está hablando de, habéis hablado y en general, sobre una memoria desde un punto de vista político, también una historia política, partisana, y yo por supuesto estoy de acuerdo, siempre digo que se puede intentar ser objetivos, pero imparciales nunca. Y claro, ahí hay un problema, y es que como aquí en general parece que estamos todos en un espectro de izquierdas, pues parece que estamos en la misma interpretación, pero cuando se habla de trasladar a la sociedad, y por ejemplo a mí como medievalista, el tema de si se puede usar la palabra reconquista todavía, es que el problema no es que nos enfrentemos a un ente abstracto, institucional, académico o al Estado, es que no hay un acuerdo entre historiadoras e historiadores medievalistas sobre si se puede usar o no la palabra reconquista. Entonces, si no tenemos unos acuerdos de mínimos, claro, historia política sí, pero entonces no tenemos acuerdos de mínimos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a presentar un frente unido que luego traslade esto a la sociedad? Esa es la dificultad. Y también el hecho de que muchas veces, o por lo menos a lo mejor es mi sensación, no nos sentimos autorizadas o autorizados en nuestro papel de historiadoras y no nos imponemos. Yo he participado en un libro de bachillerato y claro, te piensas que vas a presentar una pluralidad, que vas a hablar de las mujeres, que vas a hablar de otras cosas, y luego la editorial lo cambia entero y no tienes nada que hacer. Y a lo mejor si tuviéramos no sé, unas prácticas, un sentido colectivo más fuerte y un diálogo más fluido, podríamos tener una capacidad de acción unida, mayor, que se trasladara luego a eso, a la sociedad.
Si os parece, interviene un poco la mesa al hilo de los comentarios y volvemos otra vez al otro lado de la mesa, es decir, o a esa parte del taller, porque notaba que alguno quería. Sí. Sí, bueno, yo creo que, y también lo ha comentado Cris, bueno, lo han comentado mis compañeros antes. Sí, antes era muy optimista, ahora soy un poco más pesimista de llegar a algún acuerdo en este país, ¿no? Es muy difícil, y hablábamos en la comida, ¿no? La diferencia que puede haber entre Alemania y Francia, que se ha mencionado aquí, y España, una guerra civil frente a una derrota, una derrota o una autoderrota, ¿no? como lo queramos llamarlo, ¿no? Es muy distinta la situación. Entonces yo creo que tenemos que pensar en términos de ciclos, ¿no? Pilar estaba hablando antes de la financiación, corte de financiación, pero es que la memoria sigue. O sea, y yo creo que tenemos que ir analizando en cada momento las circunstancias que existen, ¿no? Si en un momento determinado hay financiación, pues eso moviliza, digamos, una serie de recursos que a lo mejor tampoco las direcciones son las más adecuadas, pero bueno, ahí hay un capital. Es muy interesante todo lo que habéis dicho, ¿no? De la conservación, de la catalogación, de la difusión, todo eso es absolutamente fundamental y ahí tiene que haber tiene que haber apoyo institucional para todo eso. Que luego viene otro partido político que no esté de acuerdo con eso y desenchufa, bueno, pues se sigue trabajando sin financiación, como buenamente se puede, en la calle, no sé. Y cuando vuelve el dinero, entonces no tenemos que tener esa dependencia tampoco, yo creo, ¿no? Y darnos cuenta de que el proceso tiene muchas capas y va a muchos niveles. Y juntamente antes estabas hablando tú de la importancia que ha tenido el movimiento memorialista, la memoria histórica, que es un movimiento que viene de abajo arriba, y yo comenté al principio, nadie al principio se imaginaba que iba a haber ahora una ley de memoria democrática criticada, menos criticada, no sé qué, pero con unas cosas muy, digamos, que ha habido o sea, se pasó de exhumar unos campesinos, unos sindicalistas en pueblos de León a un debate social en España que ahora mismo incluso sectores más moderados, por volver a lo que tú decías, ¿no? Asumen cierta parte de razón en el que la gente tiene derecho a recuperar sus muertos, bla, bla, bla. Eso yo creo que ya es un discurso más transversal que en la izquierda, ¿no? Entonces tenemos que verlo también un poco en contexto, cómo evoluciona esto dentro de la complejidad, ¿no? Y lo ha dicho, yo creo que lo ha dicho Suso, y también Cristina, bueno, todos, que las memorias son conflicto, lo ha dicho Cristina muy claramente. No podemos llegar a consensos. Ese es un poco, digamos, el modelo de la transición, ¿no? Ahí se llegó a un consenso X, ¿no? Yo no estoy seguro de que estemos ahora en condiciones de llegar a consenso, sino de, ¿cómo decirlo?, convivir, ¿no? Convivir, darnos cuenta de que hay distintos tipos de memoria que pueden convivir y dónde ponemos los límites de lo que es intolerable, ¿no? O sea, donde los discursos de odio empiezan, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, tenemos que, de alguna manera, adaptarnos a los tiempos y verlo todo en su complejidad, ¿no? Si una institución es desenchufada porque pues se sigue de otra manera, ¿no? Y cuando se reenchufe, pues se vuelve a uno a acomodar a lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, ya te digo que a mí lo de buscar lo de mínimo, o sea, unos acuerdos de mínimos, yo creo que sí que los hay, pero a lo mejor son inconscientes y pataleando de alguna manera, no sé cómo expresarlo, ¿no? Cristina quería decir algo al respecto, sí. Suso también, y luego hay palabras, una ahí, alguna más, dos por ahí. Lo digo porque el tiempo se nos echa encima, las intervenciones, yo diría incluso las de la mesa, si pueden ser más cortitas, mejor, os lo agradecería. Mensaje recibido. Claro, lo que pasa es que han dicho cosas muy interesantes. Yo tengo la impresión de que os habéis metido en camisa de 11 varas. O sea, habéis decidido estudiar una disciplina complejísima, dificilísima, que tendríais que hacer realmente, construir lobbies que estén a la altura de la complejidad. Lo decía una vez el responsable de la NASA en una entrevista que le hacían, yo creo que en Nature o alguna de estas y tal. Entonces decía, ¿qué posibilidades hay de que hacer, una entrevista hace unos años, ¿no? Viajes comerciales a la Luna? Ahora ya Bezos anda en ello, ¿no? Entonces decía, las condiciones materiales están. Lo que no sabemos es qué pasa con un grupo humano sujeto a esa experiencia. Eso es a lo que no nos atrevemos. Bueno, aunque no sean viajes a la Luna,
los historiadores, los que nos dedicamos al tema de las disciplinas sociales, nos hemos metido en camisa de 11 varas. O sea, ¿a quién se le ocurre a esta altura del siglo XXI presuponer que las ciencias sociales son menores que las ciencias exactas? Son muchísimo más complejas. Por lo tanto, creo que tenéis que tratar de desarrollar espacios de poder, perdonar que use una palabra que a lo mejor le da asco a algunos, pero verdaderos lobbies para constituir. No lo vais a conseguir de aquí a que termine el año académico este presente, pero ir construyendo las bases de esa cuestión y tal, porque es fundamental de que haya realmente un poder de una disciplina que es realmente tan importante, sabiendo que además tenéis, es decir, que vuestro trabajo, como nos pasa en las ciencias sociales, es inasible, es siempre huidizo, es siempre conflictivo, y que además esa cuestión donde a mí en el campo de la sociología me pasa mucho, en nuestro trabajo es sobre actores que no tienen autor. Lo social no tiene autor. Somos actores, pero no tenemos autor. Y esto le ha pasado a la historia todo el tiempo. Por eso, además, hay toda esa cuestión. Y por supuesto que hay conflicto, por supuesto que hay miradas distintas, y por supuesto que aquí no está en juego la mirada de la historia, está en juego el poder y cómo seguimos adelante. No es solamente si tal sitio. Hay un trabajo estupendo que creo que se llama Pilar, si trabajas en historia oral, Ronald Fraser, el gran maestro, el gran padre que falleció con casi 100 años en Valencia, yo creo que no hace más de una década y tal. Esa cuestión decía, enfrentarse al tema de las miradas distintas. Él trabajó en ese trabajo magnífico que se llama Spanish Blood, recuérdalo tú, recuérdalo a otros, sobre la guerra civil, que trabaja con testimonios de personas del bando republicano y del bando nacional. Entonces decía, era complejísimo, o sea, la entrevista, y no tenía presupuesto, pero también es verdad que en la medida en que tengáis lobbies, no hay que hacer una militancia solamente de esto, tiene que ser un espacio de trabajo, y tiene que ser un espacio de trabajo que tenga una legitimidad más allá de los gobiernos de turnos. Y una última cosa, han pasado 80 años de la guerra civil, y parece mucho tiempo, no es tanto en la historia, como bien sabéis. Por lo tanto, hay que hacer cosas, sí, por supuesto, pero también lo que vosotros hagáis va a ser releído, lo que nosotros hagamos va a ser releído y repensado de otra forma, porque somos un momento de la historia, no somos el final de la historia. Vamos a ver. No, responder a eso y responder a todo lo que habéis planteado. Recuerda, Suso, que todo el tiempo que utilices tú va en detrimento del otro lado de la mesa. Cristina, que has suscitado y me has suscitado una cierta pasión por mis reflexiones. Y es esta cuestión que tiene que ver con que la sociología, es cierto, no tiene autores, tiene actores, pero el historiador, pero fíjate, la historia busca desesperadamente el actor y el autor. Y esta es la provocación que más nos debería suscitar de lo que todo ha salido aquí. De todo lo que ha salido aquí hay una cuestión que para mí me parece fundamental. ¿Por qué el historiador tiene que explicar intencionalmente las conductas retroactivas del pasado? Cuando gran parte del pasado es absolutamente irracional. Tiene que ver con cambios de identidades, tiene que ver con cambios que no han esperado ni pretendían los actores. Pero sin embargo el historiador llega y dice, bueno, esto ocurrió porque A, B, C y D. Y dices, bueno, vamos a ver, uno no se desenamora a las 5 menos cuarto de mañana. Uno no se vuelve ateo a las 6 menos 25 de pasado mañana. Te ocurren cosas en la vida que uno no espera, pero luego cuando nos ha ocurrido le damos una explicación retroactiva. Eso es lo que suele hacer el historiador. Y por eso tiene la autoridad que tiene, porque al final nos da la garantía de que hay un autor, que somos nosotros, que nos contados a través del historiador. Y es lo que le da la fortaleza y finalmente lo podemos desacreditar. Indudablemente desacreditamos. Yo por lo menos trato de hacerlo como historiador, que estoy bastante enloquecido. Que no soy un amanecista, sino soy un ocasista. O sea, tengo más de ocaso que de... Por lo tanto, y una cuestión que ha planteado alguien, me parece que eras tú, lo de la centro-izquierda. Yo no sé si el centro-izquierda, y aquí sigo muy de cerca a Emiliano, si el centro-izquierda es menos hegemonizador que la derecha. Lo que tendríamos que tener cuidado es cómo tanto la izquierda como la derecha suele tender a la institucionalización y tiende al final a la naturalización de las identidades. Y cuidado con esto de buscar identidades en el pasado para afincar las nuestras, como se decía esta mañana, porque a veces cuando buscamos la identidad en el pasado lo que estamos haciendo es naturalizarla.
Entonces sometemos a nuestra identidad, que está siempre en cambio, como una subjetividad inestable, que es lo que somos, imperfectos, que nunca se completan, a una tensión, como diciendo, bueno, hemos encontrado la identidad en el pasado, con lo cual ya la tenemos toda garantizada. No tenemos garantizado nada, nada. Cristina, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo, con todos los que están aquí presentes, y me imagino con todo el público. Nada nos garantiza la continuidad, nada. Bueno, con las buenas tardes para todos. Yo quiero plantear cómo podemos evitar, y ustedes podrán darnos algunas luces al respecto, desde la mirada de los investigadores, prejuzgar, hasta cierto punto deslegitimar la visión o una parte de un relato que consideramos poco usual o desligado de nuestra visión en la construcción de un relato histórico. Porque, y algunas cuestiones que había notado por acá, convertimos a veces en hegemónico un relato desde los vencidos, por ejemplo, en las comunidades indígenas en América Latina. Y quiero plantearlo desde un caso muy concreto. Hace un año, Jesús lo sabe, para estas fechas me encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta grabando un documental sobre los 200 años de un suceso de la independencia de Colombia que ha sido, por la historia oficial, dejado en un segundo plano. Y entrevistamos a mamos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son la máxima autoridad dentro de estos pueblos indígenas, y le planteamos una pregunta. ¿Ustedes qué piensan del hecho de la independencia? La independencia para ustedes, ¿qué significó? Y simplemente el mamo indígena respondió en la traducción: nosotros somos los que menos tenemos que celebrar la independencia de nuestro territorio, de nuestra nación, de nuestro país, porque así tenemos que verlo, aunque no lo consideramos así. Nosotros no tenemos nada que celebrar porque nos iba mejor cuando éramos parte de la corona española. Tan sencillo como eso. Y atrás, un compañero investigador simplemente anotó: está alienado. A eso me refiero, a esa deslegitimación de ese discurso que se sale de lo que nosotros usualmente estamos considerando que es la visión, por ejemplo, de los pueblos indígenas frente al proceso de colonización o de la independencia en el caso concreto. Y este mamo, uno de los más importantes de la Sierra Nevada, dice: preferíamos, nuestros antepasados incluso, el proceso de la corona española, de la colonización y de la integración a la corona española, a lo que ocurrió en la posterior independencia y la conformación de una república donde fuimos invisibilizados y deslegitimados. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Habría tantas cosas que decir. Yo, como soy profesor universitario, soy profesor universitario igual que Suso. Sí, claro. Decía que soy profesor universitario igual que Suso, buen compañero de él, pero no somos élite, la universidad. O sea, es una cuestión que me gustaría dejar claro. La élite son los que nos hacen creer que somos élite para descapitalizarnos como nos están descapitalizando, ¿no? Pero bueno, sería otra cuestión de debate. Centrando en el marco de la mesa, del estudio de la memoria democrática, yo voy a plantear una definición de usuario medio, digamos, ¿no?, de la memoria, más historiador que memorialista, pero para ver si puede contrastar con lo que estábamos hablando hasta ahora. En mi caso yo tuve muchas dudas cuando se hablaba de memoria histórica, con la ley, ¿no?, de memoria histórica, y las dudas se convirtieron en certezas cuando vimos cómo se utilizaba ese término de memoria histórica por parte de otros colectivos para legitimar su memoria, diciendo que era memoria igual de legítima que la que se estaba defendiendo desde esas bases, ¿no?, que comentábamos antes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al famoso congreso del CEU, otra memoria. Creo que el término memoria democrática es mucho más afortunado porque incluye esa definición de democracia, que a mí me parece que es la que debería de ser, como decía Guadalupe, el canal en el que nos tenemos que centrar. Mientras que la memoria histórica puede
albergar fantasmas, monstruos y otro tipo de elementos, la memoria democrática apela a lo que comentaba Cristina justamente, a esa democracia en construcción. Si tenemos esto claro, rompemos una lanza además por un sistema que puede tener muchas debilidades y muy perfectible, pero que es el que nos permite tener un diálogo crítico como el que estamos teniendo esta tarde aquí, que es justamente esa democracia que tampoco valoramos desde un punto de vista muchas veces también de la propia memoria. Es decir, para mí, y por eso lo planteo como una posibilidad para contrastar con la opinión de la mesa, para mí es importante que no perdamos de vista que esta memoria tiene que servir para construir democracia. Si son memorias que no construyen democracia, y la democracia es evidentemente contrastación de pareceres, pero no puede ser una contrastación violenta, porque entonces estamos rompiendo con la democracia. Si no sirven para construir democracia, esas memorias hay que alejarlas. No sé si a los márgenes, pero desde luego no pueden estar en la centralidad, porque estaríamos en un problema, en un riesgo de convivencia. Es lo que hablábamos de delitos de odio, etcétera, que comentaba Paco. Entonces, me da la sensación de que cuando se ha aprobado ahora esta ley, que ha sido muy criticada desde distintos medios, no solo desde la derecha que se ha opuesto. Bueno, a mí me parece que lo más significativo del debate de ayer fue la ausencia de diputados, ¿no?, mientras se aprobaba la ley. Creo que es un elemento, una foto que refleja muy bien el problema que tenemos, de que efectivamente es una ley que pretende construir democracia con gente que no está de acuerdo en que esa democracia lleva al conflicto, a desequilibrar, como decía Suso, ¿no?, al desajustar las piezas que tenemos en el tablero de juego, pero lógicamente para ir hacia algún lado, porque si no caeríamos en el vacío completo. Entonces, ese es el principal aspecto que me gustaría contrastar con vosotros, ¿no? Si estoy en lo cierto, una memoria democrática, como digo, tiene que ser aquella que permita construir democracia. Si no permite construir democracia, esa memoria se puede estudiar, se puede analizar, pero difícilmente se puede defender en un marco democrático, porque de lo contrario caeríamos en los totalitarismos, en los regímenes iliberales y en el principal problema que tenemos hoy en día, que es que cada vez hay más gente joven que no cree en la democracia y cree que con un Estado autoritario irían mejor las cosas en España. Y cuando hablo de España hablo en general de Europa, Estados Unidos, etcétera. Creo que ese es el gran reto que tenemos como ciudadanos, el entender que la memoria democrática únicamente puede caber cuando hay una defensa de esos valores democráticos, de convivencia, de contraste de pareceres, de decolonizar obviamente el pasado, pero que no nos lleve a una confrontación de memorias en la cual todo vale, cualquier memoria es memoria histórica. No sé si quedan claros los términos de la pregunta. Sí, había una palabra más. No, creo que era todo. Si no, vamos a la mesa. Yolanda, y me pedía la voz. Yo, muy rápido, al comentario que hacía usted, que no sé cómo se llama, pero ¿cómo se llama usted? Ian. Bueno, Ian. Bueno, pues yo sería del grupo que diría, esta gente no está de acuerdo con su sistema político actual y está haciendo una crítica al sistema político actual a partir de una preferencia de un tiempo colonial que no le favoreció. ¿Me explico? O sea que en realidad yo creo que sí que hay otras maneras que van más allá del que estos indigenistas no acaban de darle el peso. Nada, solo quería hacer ese comentario y... Arturo, yo estoy de acuerdo contigo. Quizá no seamos élites, pero somos aparatos de una élite. En cierto sentido, la universidad, si no es élite, yo ya no sé lo que es. Siempre he pensado que la universidad tiene ese sesgo de exclusión, de disciplinamiento, es decir, hay algo ahí que nos aleja de lo social. Por eso estamos aquí, hoy. Estamos aquí no haciendo un combate en contra de la universidad, estamos planteando otras posibilidades de corresponsabilizarnos entre la universidad y la no universidad. Y otra cosa es que a mí me cuesta mucho esto, el planteamiento me parece muy bueno, pero hay algo ahí en la Ley de Memoria Democrática que me escuece, y me escuece tanto porque el contexto en el que nos abocan es la idea de que podemos hacer implosionar una idea de democracia a la vez que estamos haciendo explosión de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo casar una idea de democracia que, al fin de cuentas, es liberal,
con otras ideas de democracia que podemos poner sobre la mesa, porque al final entonces la democracia popular no tiene cabida, ya no digo la democracia corporativa, no vamos a hablar de esto, pero lo que se trata es de plantear, hacemos políticas en relación a las posibilidades de pensar las democracias, porque si no, los agarramos a una visión convencional, que es lo que creo que quiere el Ministerio de la Presidencia. Es decir, tiene un problema serio con que las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado no tienen ninguna pedagogía democrática, y como no la tienen, pues dice, bueno, elaboremos una ley de memoria democrática absolutamente extemporánea, porque habla mucho del país, habla mucho de España tener que elaborar una ley en el 2021 sobre la democracia española. Eso quiere decir que estamos muy mal. Claro, estamos tan mal como para elaborar una ley que defina exclusivamente un registro democrático que sea liberal. O sea, no tenemos otra posibilidad de pensarnos. Y es lo que pretenden. Para mí, Paco sabrá mejor que yo esto. Yo me he leído la ley ya de activa y por pasiva. Pero claro, lo que leo en ella es un discurso que tiene mucho que ver con a cada individuo un voto, una relación absolutamente protocolaria de lo que es la democracia representativa, la democracia asamblearia, por supuesto, ni pensarla. Entonces, ese problema está ahí, y ese problema es el que yo os ofrezco y el que os planteo. Y os planteo para que lo discutamos, lo critiquemos, que hagamos un discurso realmente crítico con esto, porque al final nos la van a colar. Y cuando nos la cuelen diremos, bueno, pues ya está hecho, resuelto el problema. Y pasarán otros 40 años hasta que decidamos volver a las andadas y plantear aquello no fue una solución, como nos pasó con la ley de memoria histórica. Suso nos anima a pensar y a debatir, pero el tiempo se nos acaba. Aquí teníamos pensado cerrar a y media, también por la gente, sobre todo, que está trabajando de apoyo y a la cual agradecemos enormemente su labor para que esto haya podido estar en streaming, sin duda alguna. Esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí porque según salgamos tenemos el videocall y el mural, sin duda alguna, el mural que nos ha planteado de Jesús. Aquí hay gente que lo ha pintado, y los tenemos fichados. O sea que todo el mundo... Aprovechemos, no le tengamos miedo al blanco, que ya no es tan blanco. A mí me gustaría, antes de que empezáramos a salir a pintar el mural, recordad que mañana tenemos, esto sigue y que sigue con los debates y con las reflexiones que están planteadas en la sala el día de hoy. Educación y enseñanza, hemos hablado mucho, mañana vamos a tener foco y protagonismo con educación y enseñanza, y también con archivos e historia familiar, que también hemos tratado y han aparecido luces y fogonazos sobre archivos e historia familiar. Mañana vamos a tener talleres sobre esto. A mí me gustaría cerrar, salir de la sala hacia el mural, insisto, hacia el mural, con una cita de un libro, de un facsímil que encontré el otro día, de Historia de España del año 31, historia de grado medio, publicado en el año 31 y cuya introducción cierra de esta manera. Los sucesos importantes, aquellos en que nuestros antepasados derramaron su sangre en defensa del honor e integridad de la patria, deben descubrirse con viveza y entusiasmo, procurando, con el fuego de la palabra, inflamar el patriótico amor, el tierno corazón de la infancia. Así cerraba la introducción de un libro de historia en los años 30, recién instaurada la República. Nos vemos mañana y ahora nos vemos en el mural. Muchas gracias.